Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien y te tengo que preguntar lo que pregunto siempre. ¿En dónde estamos hoy? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos en varios temas? Estoy revisando acá información, noticias, por ejemplo, publicadas en El Observador, el tema del agua, que sigue muy complicado. Hay una baja histórica. Se publica en El Observador una baja histórica. Quedan menos de 6 millones de metros cúbicos de reservas en Paso Severino. Déficit hídrico, las opciones que maneja el gobierno para importar agua embotellada. El gobierno evalúa la idea de que las empresas importen agua e incluso que el propio Estado lo haga de Argentina o Brasil, por ejemplo. Falta agua embotellada y empresas reconocen retrasos en la distribución. Impresionante a lo que se ha llegado, ¿eh? Falta agua embotellada y empresas advierten retraso en distribución. Bueno, en una recorrida realizada por el observador, por almacenes y supermercados del centro de Montevideo, se pudo verificar la inexistencia de agua mineral o mineralizada para la venta. Economía publicará relevamientos semanales del precio del agua para que el consumidor pueda ejercer un control. Y acá se ven imágenes realmente sorprendentes de la merma del agua, ¿no? En Paso Severino. La represa de Paso Severino, de la que se nutre Montevideo y Canelones, se encuentra en su mínimo histórico de reserva de agua. La cota de líquido está en 27 metros, cuando el menor porcentaje había sido de 31 metros. Y lo habitual es que esté por encima de los 36 metros de cota de agua, es decir, la altura del agua, ¿no? Por otro lado, dice, si alguien quería comprar una botella o bidón de agua sin gas en algún almacén, supermercado grande y más o menos chico, o en un autoservicio en el centro de Montevideo este jueves de tarde, no iba a poder hacerlo. Los comercios no tenían stock de agua sin gas y en algunos quedan algunas pocas botellas con gas. Heladeras de marcas de aguas vacías, restos de fundas, bueno, tiradas, algunas botellas de agua de 600 mililitros ocupando un pequeño espacio de una heladera grande, fueron imágenes recurrentes en los más de 10 comercios que recorrió el observador en la tarde de este jueves, en momentos en los que la capital continúa con agua de OCE, con niveles altos de sodio. El gobierno evalúa entonces importar agua. El aumento del consumo del agua embotellada en los supermercados y almacenes es 2 o 3 veces más que lo habitual, según dijeron los representantes de estos comercios. Desde el centro de almaceneros minoristas, baristas, autoservicistas y afines del Uruguay, Cambadu, afirmaron incluso que los comercios minoristas se quedaron sin stock de agua embotellada. El agua, el recurso vital que tanto se descuidó en este país, en el planeta se está descuidando el recurso del agua. 40% del planeta está teniendo graves problemas de sequías, sequías recurrentes, sequías crónicas. Esto va a seguir, esto no se termina acá. ¿Qué pasó con los gobiernos anteriores a este gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, que ya conocían de este tema, que ya sabían que el problema de la sequía era un problema grave que se había instalado a nivel planetario, que desde la década del 50 se está planteando ya un problema con el agua? Tiene que ver con lo hídrico, con la capacidad de humectación que el agua también da, con la pluviometría, con los porcentajes de descarga de agua cuando llueve, las lluvias menos recurrentes. ¿Qué pasa? Hay una especie de microclima también en el Uruguay a raíz de los cultivos extensivos de los eucaliptus, por ejemplo. Se sabe que el eucaliptus consume mucha agua y da poca agua. Es un árbol que va desertificando el paisaje. Millones de hectáreas de monocultivos de eucaliptus, eso puede estar afectando también el microclima, la absorción del agua de las pasteras, la tercer pastera que salió desesperado a buscar el gobierno del Frente Amplio, haciendo un contrato a puertas cerradas, sin saber a ciencia cierta los uruguayos de qué se trató el negocio, y con este gobierno tampoco sabemos demasiado de qué se trata. ¿Por qué Uruguay, teniendo tres pasteras, no tiene elaboración de papel y la papelera más grande se fundió? Qué incoherencia, ¿no?
Qué incongruencia que el Uruguay, que tiene tres pasteras, no tenga industria del papel. ¿Por qué Uruguay no aprovechó a partir de aquellos contratos a desarrollar una cadena económica importante que eso hubiera beneficiado a muchísimos compatriotas? Una cadena económica vinculada a la producción entonces de la celulosa y así a la industrialización del papel. Qué raro, ¿no? Que con tres plantas de celulosa, Fanapel se funde, quiebra. No hay papel. Uruguay importa el papel. Uruguay importa cuadernos, cuadernolas, el papel para hacer libros, el papel del papel higiénico, de las servilletas. Es raro. Y sin embargo estamos usando muchísima agua para estas pasteras que no han hecho una gran relación de negocios con Uruguay. Uruguay no se convirtió en socio productor para la industria del papel, no es un socio productor de las pasteras. Les permite trabajar acá, en zona franca, por ejemplo. ¿Qué tema, eh? El tema de la soberanía, el tema de la soberanía nacional. Los estados, cuando se concibieron como tales, cuando se fueron construyendo como estados de derecho, como repúblicas, muchos de ellos monarquías republicanas, como en Europa, otros directamente en América como estados independientes, emancipados de aquellas colonias, de aquellos reinos, como España, Portugal, Inglaterra, y se van a emancipar y van a nacer como estados nacionales, soberanos, independientes, el primer gran estado republicano, unitario y federal, a su vez, de unidad estatal federal, es decir, un estado que es una unidad estatal soberana, Estados Unidos, con sus primeros tres estados, pero de estructura federal, va a ser el primer estado nacional republicano democrático. Van a nacer posteriormente los estados republicanos democráticos en América Latina. En Europa se van constituyendo los estados comunidades nacionales republicanas. Francia pasa a ser directamente una república democrática. Se emancipa de la monarquía, de aquellas monarquías despóticas y absolutistas de los Luises. Otros estados son monárquicos republicanos, pero en definitiva son unidades estatales soberanas que integran la comunidad de los estados. ¿Por qué te digo esto? Porque Uruguay en muchos aspectos ha perdido soberanía en materia de legislación, en lo que refiere a nuestro poder judicial, a la separación de los poderes y los juicios con las debidas garantías, el debido proceso de garantías que brinde un juez imparcial respecto a una denuncia o a una demanda penal, la carga probatoria necesaria, la indisponibilidad de cada una de las etapas procesales que precisamente otorgan esa garantía, con un juez de la causa, por supuesto, procurando la prueba, etapas de prueba, pidiendo ampliación de prueba de pronto, investigando junto a un fiscal, claro está. Eso se terminó. Hoy tenemos fiscalías preceptivas, obligatorias, con fiscales que resuelven lo que investigar, lo que no investigar. Esto en materia penal, cuando hay una denuncia. Preceptivamente debe atravesar la etapa de la formalización fiscal a través de lo que el nuevo Código del Proceso Penal denomina proceso abreviado, juicio abreviado, que de juicio tiene poco, a no ser, digamos, que la teatralidad de un juez que al final de la investigación fiscal dictamina lo que el fiscal acusa, si va a acusar. Y el informe acusatorio de un fiscal es un informe oral, sin, sin prueba, no es preceptivo que el juez tenga prueba, que esté encima de la prueba o que sea condición para que el juez luego dicte esa sentencia condenatoria que el fiscal indica que hay que dictar, a través de ese proceso acusatorio fiscal, de ese fiscal o esa fiscal plenipotenciario que resuelve cómo llevar adelante esa investigación e incluso cómo negociar con esa persona o esas personas o esa parte denunciada que va a terminar en calidad de acusado o no.
pero es el fiscal el que va a resolver todo esto. Es decir, el Poder Judicial queda absolutamente desplazado a través de un servicio descentralizado o por intermedio de un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo, como lo es la Fiscalía General de Corte y cada uno de esos fiscales. Por lo tanto, es el Poder Ejecutivo el que está llevando adelante trámites, formalizaciones, trámites administrativos de investigaciones fiscales en caso de denuncias penales para resolver todo ello de acuerdo al saber y entender del fiscal a modo de una acusación con las tipificaciones penales que la acusación le indique al juez que dictará una sentencia condenatoria. O no, si acaso el fiscal resuelve que no hay que acusar. Esto está pasando, por ejemplo, en una fiscalía que es la Fiscalía de Lesa Humanidad. Esa Fiscalía de Lesa Humanidad fue creada por ley a posteriori de una nula, pero legalmente efectiva, digámoslo así, derogación de la ley de caducidad. La ley de caducidad lo que plantea es la renuncia que hace el Estado a la legitimación procesal activa, el Estado como sujeto de derecho, sujeto activo, que puede convertirse en un sujeto legitimado activamente con legitimación activa procesal, de llevar adelante los juicios penales ante quienes corresponda. En ciertos casos, por intermedio de esta ley, formulándose de acuerdo a lo que establece el artículo 85 como ley especial, en el numeral tercero, una ley especial creada ¿para qué? Para garantizar la paz social, la paz y el decoro social de la nación en vista de lo que había pasado, una ley que tiene un fuerte motivo político, como lo tiene la ley de amnistía, amnistiando a terroristas que atentaron contra el Estado uruguayo, que atentaron contra las instituciones democráticas, que tuvieron cárceles clandestinas, que llevaron presas a personas de modo absolutamente indebido, con privaciones de libertad, con torturas, con sometimiento a violencia en cárceles clandestinas, como aquellas cárceles del pueblo, del movimiento Tupamaro, con atentados públicos terroristas, con bombas, robando, hurtando, matando, asesinando y perpetrando un movimiento terrorista, guerrillero, revolucionario, para tirar abajo las instituciones democráticas del país, para tirar abajo nuestro Estado de Derecho soberano, bueno, fueron amnistiados. En tanto pasó eso, se resuelve, por una vía oblicua, digámoslo así, establecer esta ley de la caducidad a la pretensión procesal o punitiva del Estado, la legitimación procesal activa, y eso se sabe, todo jurista sabe, que cuando se renuncia a esa pretensión procesal, esa renuncia es irrevocable, es para siempre. Es un modo excepcional de concluir un juicio. El Estado uruguayo, que es en definitiva el orden soberano jurídico, es el bien mayor que debe tutelar el derecho penal y ese sujeto activo renuncia a esa tutela penal con motivo de la pacificación nacional, con motivo de esa suerte de pacto nacional de pacificación desde los dos lados. Esa ley fue burlada, fue derogada en los gobiernos del Frente Amplio. Y una vez derogada, entre comillas, se instala una ley, se legisla una ley por mayorías especiales que va a ir creando una justicia distinta. Se va a derogar el Código del Proceso Penal, surge este nuevo Código del Proceso Penal que trae todo esto que te digo, se va a legislar una nueva ley que va a estructurar de otra manera la Fiscalía General y por otra parte, dentro de ese panorama, de ese contexto, de este sistema de justicia que instaló el neoconstitucionalismo desde el Frente Amplio en connivencia con los legisladores de la oposición de aquel entonces, porque se requerían mayorías especiales para todo esto, se legisla esta suerte de golpe de Estado técnico al Poder Judicial.
se nos da un golpe de estado técnico a los uruguayos, eliminando la separación de poderes y eliminando el protagonismo y la autonomía del Poder Judicial y todos los mandatos que establece la Constitución desde el artículo 12 al artículo 23, por lo menos son desconocidos por este sistema de justicia que se legisla y en ese contexto se va a legislar una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad que a su vez está periodizada. Es decir, es una fiscalía especializada en la pesquisa, en la investigación y en la persecución de supuestos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco histórico que va entre los años 1973 a 1985. Yo nunca vi una cosa igual en el derecho. Capaz que algún jurista me lo puede explicar y me dice que es correcto. Yo nunca vi una tipificación penal y una fiscalía especializada, contraviniendo además a la Constitución de la República, que prohíbe directamente a texto expreso los juzgados por comisión, es decir, crear delitos y crear instituciones jurisdiccionales a la medida del nuevo delito. La Constitución uruguaya lo prohíbe eso a texto expreso. Y acá siquiera es un juzgado, es una fiscalía especializada que está integrando el Poder Ejecutivo del Uruguay, está integrando el Poder Ejecutivo dentro de la Fiscalía General de Corte, que es el servicio descentralizado que está integrado al Poder Ejecutivo, está esta Fiscalía especializada. Especializada en delitos de lesa humanidad, pero que tienen un periodo histórico, además hacia el pasado, hacia 1973 a 1985. Como si tuviéramos un fiscal y, digamos, un personal de la Fiscalía, funcionarios públicos presupuestados para ser una especie de arqueólogos o geólogos jurídicos que salen a la pesquisa de delitos de lesa humanidad cometidos en ese periodo. Es rarísimo. Es decir, un organismo jurisdiccional presupuestado y creado bajo esos cometidos, a los efectos de pesquisar, de buscar delitos cometidos en ese periodo histórico. Qué extraño. Cuando la norma en el derecho, sea civil, sea laboral, sea administrativa, en este caso una norma penal, tiene el carácter de erga omnes, tiene el carácter de universalidad. Una norma es universal, es general y aplicable a todos por igual si estamos bajo las condiciones que la norma prevé o establece. Por lo tanto, no se entiende que haya fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad para tales años. Segundo gran disparate. Primero, haber derogado una ley que es inderogable, la ley de caducidad. Segundo, este disparate. Tercero, se aplica retroactivamente una tipificación penal que era inexistente en ese tiempo, en ese pasado. El artículo 15 del Código Penal establece a texto expreso que la ley penal más grave no se puede aplicar hacia el pasado. El principio de la irretroactividad de la ley más grave a nivel penal. No se puede aplicar. El principio universal del derecho penal nos indica exactamente lo mismo. Y esto tiene que ver con otro principio jurídico que es la seguridad jurídica. Estoy leyendo acá al doctor Eduardo Jiménez de Aréchaga en su introducción al derecho y justamente en uno de sus subcapítulos, Retroactividad en materia penal, nos dice lo siguiente. Se ha hecho el estudio de las doctrinas que tratan de la retroactividad de la ley, pero estas doctrinas solo se refieren a la retroactividad de la ley en materia civil, es decir, en todas las materias con excepción de la penal, por cuanto en esta última rigen principios especiales que diferencian el sistema de retroactividad de la ley penal. En la retroactividad de la ley penal tenemos que distinguir dos casos posibles. Primero, la ley penal que crea nuevos delitos. Segundo, la ley penal que suprime delitos existentes o disminuye la pena de los mismos. Cuando se dicta una ley penal estableciendo que un acto que hasta el momento era lícito se considera en adelante como delito,
esa ley sigue el mismo principio que rige para la ley civil, en el sentido de que no será aplicada retroactivamente, no será aplicada, ya que solo se aplicará a los casos futuros a los que se planteen a partir de la obligatoriedad de la ley, es decir, una vez que esa ley penal se legisló, se promulgó, pasa a tener vigencia, rige y se aplica a partir de la fecha de promulgación hacia el futuro, no hacia el pasado, porque no se puede aplicar retroactivamente una ley penal que tipifique un delito que no existía o al delito que existía lo tipifica con mayor gravedad, con más carga punitiva, por ejemplo. Hay un principio en el derecho penal que se llama nulla pena sine previa legem penale, es decir, no hay pena si no hay una ley penal previa que la determine. Por lo tanto, no puede existir una pena de delito de lesa humanidad para el año 73, 74, 1982, 1980, porque no existía la tipificación penal del delito de lesa humanidad. La tipificación penal, tal cual la conocemos a nivel universal y a nivel de los estados, la tipificación penal de delitos de lesa humanidad, es consagrada en el Estatuto de Roma en el año 1998, cuando el Estatuto de Roma se constituye como tal y pasa a ser una fuente jurisdiccional en materia de derecho penal internacional con tipificaciones legales tales como los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, terrorismo, tipificados específicamente como delitos. Y agrega al Estatuto de Roma que aquellos estados que se suscriban a la Corte Internacional Penal, que eso es el Estatuto de Roma, la Corte de Roma, tendrán la tipificación de estos delitos y podrán regir en la aplicación de los mismos a partir de la fecha en la que suscriban al tratado, respetando precisamente ¿qué? La soberanía nacional, el principio de la seguridad jurídica de la soberanía de cada uno de los estados. Por lo tanto, el estado que suscribe el Estatuto de Roma, recién a partir de ahí pasaría a reconocer a esos delitos y esos delitos serían aplicables. Uruguay suscribe al Estatuto de Roma en el año 2006. 2006. Por lo tanto, la aplicación de los delitos de lesa humanidad debe realizarse del 2006 hacia el futuro, desde el 2006 hacia el futuro. Y la imprescriptibilidad de la que tanto hablan los izquierdistas es hacia el futuro. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, de la que tanto hablan y citan abundantemente y recurrentemente en un loop a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un órgano consultivo, citan permanentemente la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Sí, es cierto, pero es a partir del 2006 hacia adelante, no hacia atrás, porque hacia atrás es retroactividad. No funciona el concepto de imprescriptibilidad, es retroactividad. Y no se puede aplicar la retroactividad de la ley penal más grave. Artículo 15 del Código Penal, principio de seguridad jurídica establecido por la Constitución de la República, Estatuto de Roma que suscribe Uruguay en el 2006, principio universal del derecho penal, como bien lo establece en este maravilloso libro el doctor Eduardo Jiménez de Arechaga, cuando nos explica que las fuentes materiales que le dan validez jurídica a las normas internacionales son los acuerdos, los tratados que hacen los estados con organismos internacionales o los estados unos con otros, siempre y cuando no violen o no violenten su soberanía nacional. ¿Y cuándo se violenta la soberanía nacional? Cuando se contraviene respecto a alguna cláusula de algún tratado a la constitución de ese país. Y otra de las fuentes productoras de la validez jurídica de las normas internacionales son los principios generales del derecho. Eso está establecido en la Carta de las Naciones Unidas. El Estado es un territorio que está determinado jurídicamente y el Estado es, además de ser un territorio, de ser una porción definida de tierra, es una unidad soberana. Está precisamente determinado y constituido sobre el concepto de soberanía. No se concibe un Estado desprovisto de territorio, no se concibe un Estado desprovisto de un orden jurídico soberano, no se concibe un Estado desprovisto de una constitución que enmarque ese orden jurídico.
Todo eso enseña Eduardo Jiménez de Arechaga. Quería decir todo esto porque de acuerdo a lo que está pasando en nuestro país, en este caso en materia de delitos, muy entre comillas, varias comillas, y una fiscalía, bueno, el Estado uruguayo está violando su propia soberanía nacional, está en neta contradicción con su soberanía nacional, está violando un pacto incluso político de pacificación nacional, está violentando un principio procesal de la irrevocabilidad, de la renuncia a la legitimación procesal activa, como hizo el Estado uruguayo en esa ley de caducidad, está violando el principio universal del derecho penal de la irretroactividad de la ley penal más grave o de la ley penal inexistente, está violando el principio del debido proceso, porque no es un juez con las garantías del caso y con las pruebas que esté sometiendo a personas a que queden presos por medidas cautelares que se le ocurran a un fiscal, como es el caso de los presos de Domingo Arena. Todo eso está siendo violatorio de la seguridad jurídica, de la estabilidad jurídica, del Estado de Derecho, de la soberanía nacional, porque nos metieron un Frankenstein en el sistema de justicia uruguayo que no reconoce, o un Mr. Hyde. ¿Se acuerdan de Jekyll and Mr. Hyde, Doctor Jekyll and Mr. Hyde? Bueno, el galante caballero Jekyll, que es el Estado de Derecho uruguayo, el respetado Estado de Derecho, con prestigio internacional, con fama de estabilidad jurídica e institucional, tiene un tremendo Hyde, un aberrante psicópata que se metió y destrozó la caballerosidad, la estabilidad, la gallardía, la seguridad jurídica de Dr. Jekyll, del Estado de Derecho uruguayo, porque está siendo dominado por ese monstruo que es Hyde, con este sistema fiscalista, con 600 fiscales, de los cuales no sé cuántos están afiliados a un sindicato integrado al PCNT, que es evidentemente una suerte de logia ideológica, integrándose a un sistema de dictado o suministro de justicia que no reconoce lo que la Constitución nos dice y lo que la Constitución indica cómo debemos ser y cómo somos como país, los uruguayos, los orientales, la República Oriental del Uruguay. Vamos a una pausa y recibimos en un ratito nomás al diputado, el doctor Conrado Rodríguez, bueno, para hablar con él acerca de novedades, a ver qué está pasando hoy por hoy en el Parlamento, qué pasa con esto del agua también, a ver si tiene novedades, qué falta de previsión, ¿no? Durante tantos años en el Frente Amplio, qué falta de previsión, cuánta plata nos sacaron y no pusieron plata en donde había que ponerla, ¿no? Y ahora qué pasa también con este gobierno que tampoco previó las cosas como había que prever. Quédate ahí.